¿Sabes cuáles son las consecuencias de no separar adecuadamente el neutro y la tierra en un tablero de distribución? Primero que nada, ¿sabes cómo funciona un tablero de distribución? ¿Conoces las partes que componen un tablero de distribución? Por eso el día de hoy vamos a revisar tableros de distribución y cómo debe ir tanto la tierra como el neutro en estos tableros. Vamos a revisarlo a continuación en Capacitación Eléctrica Trafomex. Y recuerda que si ¿quieres recibir todos los días capacitación, enseñanzas y consejos en electricidad industrial? Suscríbete en capacitacioneléctricatrafomex.com. El día de hoy quiero traerte este tema que es tan interesante porque yo sé que todos tenemos transformadores de potencia, tenemos postes, tenemos diferentes tipos de interruptores en una empresa, pero también tenemos otros componentes como puede ser cables, motores eléctricos. Más sin embargo, hay un componente que existe y que se encuentra en todas nuestras empresas, en todas las industrias a nivel nacional e internacional. Son los tableros eléctricos. Y no podemos nada más hablar acerca de los tableros de media tensión, porque sé que son importantes, pero existen otro tipo de tableros que también están ahí todos los días y que de hecho te puedo decir que la gran cantidad de fallas que puedan ocurrir en una empresa son mucho mayores comparadas con las que pueden ocurrir en un tablero de media tensión. Te estoy hablando de los tableros de distribución. Básicamente te puedo decir al respecto que existen muchos tipos de tableros de distribución, pero ya sabemos cómo son, generalmente operan en baja tensión. Ahora, ¿qué te puedo decir al respecto? Pues que existen tableros también para distribuciones de niveles de tensión como son 220 voltios que llegan a tener o a consumir 127 voltios para poder trabajar. Pero también existen otro tipo de tableros. Yo te puedo hablar acerca de algunas marcas que existen. Schneider, también existe Siemens, pero dentro de ellos los que yo me he encontrado más comúnmente son los tableros de distribución del tipo NO o también los NF o también los NQ. Te voy a hablar el día de hoy de uno en particular que tengo preparado para ti, para que veas cómo estos tienen sus partes localizadas dentro de este esquema de tablero, para que puedas reconocer inmediatamente uno y también puedas tú de cierta manera saber cómo, a detalle, cómo funcionan, cómo operan. Pero voy a hacer un cambio aquí en mi pantalla para que tú puedas ver más de lo que te voy a mostrar el día de hoy. Y de esta manera nos quedamos a oscuras, pero te tengo preparado lo siguiente, que es una práctica con nuestro tablero del tipo NO o también es un tablero tipo Home de la marca Schneider. Este lo compré por Amazon. Si tú quieres adquirir uno después de que veas este, si crees que te sirve, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas tú revisarlo. Yo lo encontré con una muy buena oferta, casi era el 50% de descuento. Yo creo que si no, no lo hubiera comprado. De hecho, lo pedí y me lo compraron. Bueno, muy bien, pues vamos a revisar cómo funciona a detalle. De entrada, una de las cosas que nunca hago con los aparatos electrodomésticos o con las cosas que yo adquiero en casa es leer el instructivo, pero en esta ocasión sí lo hice. ¿Por qué sí lo hice? Porque si tú, por ejemplo, vas a encender una licuadora, no vas a provocarte un problema. Digo, ni modo que metas la cabeza en la licuadora, no creo que te vaya a pasar eso. Pero sí estamos hablando de tu integridad cuando nosotros ponemos o instalamos un tablero que ya lleva, por ejemplo, 220 voltios o un tablero más grande de 440, de 480 voltios. Por ello, tú tienes que saber que tienes que leer los instructivos de todos los aparatos eléctricos y si no lo puedes hacer en el momento de la obra o en el momento en el que tú trabajas, porque quizás no le vas a decir a tu jefe, espérame jefe, me voy a chutar toda la NOM 001 y después voy a ir a trabajar. Pero en este caso, pues son dos hojitas y bien vale la pena. De hecho, yo subrayé varias situaciones que me parecieron interesantes. Por eso te decía que es un centro de carga del tipo QO, Homeline, de designación S01. Alguna de las cosas que me parecieron más interesantes es que dice este manual que proporciona las instrucciones de instalación y funcionamiento de los centros de carga QO y Homeline. Este es un Homeline. Pero también viene una etiqueta aquí muy alarmante que te dice peligro. Creo que no la alcanzas a leer por la resolución de la cámara, pero te dice que debes de utilizar el equipo de protección personal adecuado. Ahora, ¿yo por qué no traigo el equipo de protección personal y por qué no traigo guantes? ¿Por qué no traigo careta? Pues porque este tablero se encuentra arriba de una mesa, como puedes ver. No tiene nada conectado en la parte superior y no tiene nada conectado en la parte inferior. Por eso no tengo que usar el equipo de protección personal. Como te decía, debes de utilizar el equipo de protección personal porque de otra manera tú puedes sufrir un accidente. Dice, consulta la norma 70E de la NFPA o la NOM 029 de la STPS si tienes dudas al respecto de las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas y son las normativas que aplican.
Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. ¿Quién es el personal eléctrico calificado? Bueno, te lo dejo de tarea, se encuentra en la NOM 001. Y también te dice que desenergices el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. A mí me ha tocado conocer muchos valientes que se animan a intervenir inclusive tableros más grandes que este que tengo yo a continuación y que inclusive están conectados hacia 440 voltios o niveles incluso un poco mayores y aún así se animan a intervenir. Dicen, quitando cable por cable no va a pasar nada. Error, sí pasa, ha pasado y seguirá pasando. Porque con un pequeño descuido o inclusive la fuerza de los cables, al momento que tú los estás torciendo, se pueden ir hacia la carcasa y si te estás confiando en la pintura electrostática que tienen algunos tableros, no te va a servir de nada porque se va a aterrizar y te vas a llevar un buen arco eléctrico o un mal arco eléctrico. Dice también, siempre utiliza un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Aquí está, pero yo no lo voy a utilizar por el hecho de que te estoy comentando que yo no tengo este equipo energizado. Ahora dice, vuelve a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo. Nada de que te sobraron piezas. Debes de instalarlo tal cual. Si vas a realizar un mantenimiento, si tu gente va a realizar un mantenimiento, debes de cuidar que todas las piezas que lleva vayan en su lugar. Y te voy a decir a continuación por qué. Porque hay piezas que aparentemente no llevan una importancia, pero cada cosa debe de ir en su lugar. Antes de iniciar la instalación o adición de alambrado, consulte a un inspector eléctrico de la NEC o de la NOM 001, que es nuestra normativa oficial en México. Ahora es posible que este equipo no sea adecuado para usarse en entornos corrosivos. Bien, después de todo esto, pues vamos a revisar ahora sí cómo funciona este tablero. Me voy a mover para acá porque quiero mostrarte lo que está aquí adentro. Primero que nada, pues tenemos aquí en nuestro tablero, voy a utilizar me voy a tener que levantar, no va a haber de otra. Ahí voy a acomodar mi micrófono para que me sigas escuchando bien y veo que todavía tengo un muy buen audio. Aquí tenemos el interruptor principal. De hecho, de entrada podemos ver que el tablero, si te fijas, no tiene la tornillería. La tornillería está aquí, la tenemos aquí en mis manos, la tengo. Y te puedo decir que lleva entonces 6 tornillos. Tú retiras la tapa, pero antes de eso, cuando tú quieres abrir esto normalmente, pues tú te vas a encontrar con esto en tu empresa, en tu casa, donde tengas esto, en tu comercio. Y tenemos hacia el lado derecho la designación de cada nombre que debe llevar cada uno de los interruptores que se encuentran aquí. Es decir, si este va a ser para los baños y este va a ser, no lo sé, para la cocina, pues tú tienes que ponerles el nombre, la etiqueta. Aquí viene la designación o viene el código de nuestro tablero, es un HOM C24UC. Y viene otra vez las advertencias. Es importante, y aquí te dice también los peligros, las advertencias en color naranja, los peligros en color rojo. Y dirás, ¿qué básico está eso? No es básico, es muy importante y por eso lo estoy diciendo, porque no todas las personas saben eso y tengo que mencionarlo. Ahora, aquí también te dice cómo restablecer un circuito. Obviamente, si va para abajo, lo estás apagando, lo estás encendiendo. Generalmente lo estás apagando, pero hay chistosos que instalan los interruptores al revés. En este caso, no se debería poder, pero existen lugares donde quizás sí se pueda y no se debe hacer, sobre todo los interruptores principales. Ya quitamos la tapa, que es lo que normalmente hacemos nosotros en un mantenimiento industrial. Y vas a decir, ¿por qué no traes guantes? Bueno, no traigo guantes porque estoy trabajando sin energía eléctrica, pero también me los puedo poner, no pasa nada. De hecho, como ya te he mencionado anteriormente, estos guantes no sirven para una descarga eléctrica. Lo que he escuchado que toleran más son 50 voltios. Lo vamos a confirmar y vamos a hacer un video al respecto, inyectándoles voltaje de corriente alterna y también voltaje de corriente directa. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a terminar de explicar esto de cierta manera. Como te estaba diciendo, aquí tenemos nuestro tablero de distribución. Podríamos decir que este tablero de distribución no nos va a servir para un sistema trifásico, porque si tú ves en la parte de arriba, nada más tenemos un interruptor de 100 amperios, pero este interruptor de 100 amperios, si yo quito esto, estas son las
cubiertas de protección que nos sirven para que no vayamos a sufrir una descarga eléctrica mientras se encuentra operando, pero no hay manera de que tú retires el interruptor principal si tú no retiras estas cubiertas primero. Tienes que quitar estas cubiertas, ya las quitamos, como puedes ver son plásticas, son las que vienen de línea con nuestro tablero de distribución o con nuestro centro de carga. Si tú quieres que le llamemos centro de carga, bueno, es un centro de carga, pero también distribuye la energía a otros CIEMs. Ahora tenemos nosotros que aquí puedes ver que tenemos nada más la entrada para dos cables, es decir, tenemos fase 1, fase 2, y si podemos analizar a detalle cómo se encuentra la distribución de energía en este circuito, aquí llega un cable, aquí llega otro, apretamos y yo casi estoy seguro, no lo he probado todavía, pero así como lo estoy viendo, cuando llega esta energía, si te fijas, este va hacia arriba, este va hacia el polo que se encuentra en la parte superior de nuestro tablero. Si estamos viendo este como la parte superior. Y esta parte inferior, estoy casi seguro que llega de aquí. Si te fijas, aquí hay un pequeño borde, y ese borde seguramente va hacia la parte de esta fase o la parte metálica que tenemos aquí, que seguramente es de aluminio. A esta. Este borne seguramente llega acá, y este borne estoy casi seguro que pasa por aquí y de alguna manera llega hacia este otro lado de nuestro bus, podríamos llamarle de nuestro bus de energía. ¿Cuánta energía tolera este sistema? Mira, este tablero es para 127 voltios de cada fase. Tenemos dos fases que si nosotros utilizamos nuestra distribución, que normalmente es de 220 voltios, pues vamos a tener 127 voltios aquí, 127 voltios acá. Ahora, ¿cómo podemos nosotros energizar este sistema? Pues lo único que tendríamos que hacer es subir este interruptor. Ya lo subí, no tengo alimentación, pero si yo tengo este interruptor arriba, pues entonces ya tengo en teoría energizado tanto este bus como este otro, que en cierto modo deben de ser independientes. Vamos a probar con nuestro multímetro que sean independientes esos dos. Esto es algo que vamos a hacer para, de cierta forma didáctica, revisar cómo está la distribución de energía en un tablero, cómo funciona, cuáles son las partes que lo componen y cómo funciona. Vamos a ver. Aquí tenemos continuidad, más o menos. Aquí tenemos continuidad, me tiembla el pulso. Bien. Y aquí no tenemos continuidad, porque son polos diferentes. Estamos hablando de dos fases distintas. Así que no debería de haber continuidad, ya sea que cerremos o abramos el circuito. Igualmente, le subimos otra vez. Estaríamos energizando si tuviéramos corriente eléctrica ahí. Y como puedes ver, pues no hay energía entre estas dos barras, entre estas dos terminales. Y tampoco debe de haberlo porque aquí tenemos la barra de neutro. Es decir, ¿cómo se compone esto? ¿Cómo se compone este tablero de distribución, este centro de carga de 24 circuitos? Es muy simple, mira, tenemos el interruptor principal, después tenemos los interruptores de distribución o de derivación, después tenemos nosotros nuestra barra de neutro. Esta barra de neutro aquí la estoy mostrando con la punta roja. Aquí continúa la barra de neutro, aquí llega el cable neutro, y aquí continúa también nuestra barra de neutro. Todos estos tornillitos podemos utilizar nosotros, toda esa tornillería, para conectar nuestro sistema en la parte de neutro. Y dirás ahora, oye, ¿y dónde conecto mi sistema de puesta a tierra? ¿Dónde conecto mis equipos a tierra? Eso se responde a continuación porque tenemos las terminales, es decir, la barra de puesta a tierra no está incluida en este tablero. Yo la estuve buscando también donde adquirí este mismo tablero, no la encontré, no recuerdo el número de designación, pero si tú te metes a la página del fabricante vas a encontrar que si tú buscas este tablero por la designación que ya te pasé, lo vas a encontrar como un adicional. De hecho, podemos instalar una cantidad de barras de puesta a tierra, una aquí, otra acá y otra en la parte inferior. De esta manera vas a poder tener tu sistema también aterrizado, tus equipos bien aterrizados. Estas son las
láminas que yo le retiré a la tapa para poder instalar los interruptores. Como puedes ver, te estaba describiendo cómo funciona este tablero. Y de entrada, este tablero, como yo te estaba diciendo, no debe llevar, si es un tablero de terminal, como es el uso que normalmente se realiza a este tablero, es decir, que nosotros mandamos por aquí energía de este circuito a un sistema que puede ser con alimentación bifásica. Este es monofásico, bifásico, y nuestra alimentación es bifásica. Si necesitas realizar el mantenimiento de tus tableros de distribución, de tus tableros de media tensión, de tus transformadores eléctricos industriales o de cualquier equipo que tengas en tu subestación eléctrica, puedes comunicarte con nosotros a través del correo de servicio@trafomex.com.mx o también suscribiéndote en capacitacioneléctricatrafomex.com para que un especialista de Trafomex se ponga en contacto contigo y te ayude a determinar cuál es el siguiente paso a seguir en tu mantenimiento eléctrico industrial, o también para que te brinde una cotización que satisfaga tus necesidades. ¿Cómo se realiza la distribución de este esquema, de este sistema? Bueno, mira, es muy sencillo. Vamos a retirar este interruptor. Aquí tenemos las dos mordazas que entran en estas dos que están aquí. Y lo único que tenemos que hacer es esto. Fijarnos, aquí me complica un poquito porque no estoy viendo del todo porque te taparía la cámara, pero es lo único que tenemos que hacer. Si te fijas, inclusive lleva su lubricante para que resbale adecuadamente y tú puedas insertarlo sin ningún problema. Y vamos a retirar también algún monofásico para que lo veas. Es exactamente lo mismo. Tú lo colocas, nada más te fijas que embone en esta parte que tenemos aquí, que embone bien para que no se vaya a caer, y ya, te fijas que esté en línea y de una forma tan sencilla ya tienes instalado tu interruptor. Aquí no tenemos trifásicos, no tenemos interruptores trifásicos porque estamos hablando acerca de un tablero de distribución bifásico. Y estos interruptores son para 10 kiloamperios. Este, por ejemplo, es para 30 amperios. Ya te había dicho que el principal es de 100. El otro bifásico también es de 30 amperios. Los dos polos se accionan al mismo tiempo. Y el monofásico es también para 10 kiloamperios y es de 20 amperios. Aquí no puedes ver. A ver. Vamos a revisar para que veas. Ahí está. 20 amperios y puedes ver que son 10 kiloamperios de capacidad de cortocircuito. Es decir, podemos manejar corrientes de cortocircuito de hasta 10 kiloamperios en cada uno de estos interruptores y la capacidad que podemos nosotros tener de corrientes de 20 amperios. Estos también son de la marca. Si te fijas, aquí lleva la misma designación de marca que el tablero. Pero básicamente eso es como se constituye este tablero. Eso es las partes que lo componen. Ya lo viste. Esta parte, de hecho te lo tengo que mostrar también, es algo que se me estaba pasando. Ya se cayó esto. Es algo que se me estaba pasando el mostrarte. Como puedes ver, ninguno de los buses de aluminio se encuentran aterrizados. Nosotros podemos revisar si está aterrizado o no aquí en una orilla. Y esta barra de neutro sí está aterrizada. ¿Por qué está aterrizada la barra de neutro? Y tiene aterrizada la barra de neutro. Tengo problemas aquí para revisar bien si está aterrizado o no por la pintura electrostática, pero como puedes ver sí está aterrizado. Y la barra de neutro pues es única, así que ¿por qué está aterrizado nuestro bus de neutro, nuestra barra de neutro? Eso es por este tornillo que está acá, mira. Se lo dejé puesto a propósito porque este tornillo en realidad vendría siendo como nuestro puente unión. Más sin embargo, nosotros en este tipo de tableros generalmente no vamos a necesitar que se encuentre aterrizado. ¿Qué hace este tornillo? Si te fijas, es de color verde. Este tornillo lo que hace es unir el neutro con la carcasa de nuestro tablero. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí también la barra de puesta a tierra y tenemos también aterrizado nuestro tablero de distribución como debe de ser, no deberíamos de tener este tornillo porque entonces nosotros estaríamos aterrizando en ese momento nuestra barra de neutro.
y no necesitamos hacerlo porque generalmente nosotros en nuestro sistema eléctrico vamos a tener nada más un solo punto en el cual vamos a unir tanto el neutro como el sistema de tierra, de puesta a tierra, solamente en un punto, y generalmente se realiza en nuestro tablero principal, donde tenemos nosotros nuestro sistema de desconexión principal o nuestro sistema de protección principal. Si tú necesitas más información al respecto, debes de revisar las fuentes que están en la NOM 001 en el capítulo 250. Pero en este caso generalmente no se va a requerir este tornillo. Te menciono, yo se lo dejé a propósito para que vieras cómo se aterriza. Pero si ya retiré este tornillo, en este caso ya no va a estar aterrizado el sistema. Es decir, la barra de neutro ya no va a estar aterrizada. Como puedes ver, ya no está aterrizado. ¿Qué significa eso? Que este sería el funcionamiento operativo normal para nuestro tablero de distribución. Para nuestro tablero de distribución, nuestro centro de carga del tipo que ya te mencioné. No está aterrizado porque ya le retiré ese tornillo que sirve para unir neutro y tierra en este tipo de tableros. Muy bien, pues recuerda suscribirte y si deseas que un especialista de Trafomex te visite para que realice el mantenimiento de tus tableros de distribución, tus tableros de media tensión, nada más tienes que contactarnos a través de nuestro correo de servicio@trafomex.com.mx. Nos vemos hasta la próxima.